Una propuesta de reforma penal para el sistema de justicia penal que dividió opiniones, empezando por el presidente de la comisión implementadora, que dice, a ver, primero, antes de empezar de atacar la reforma, ataquen la pobreza, la drogadicción, la falta de empleo, las familias disfuncionales. No es un problema de leyes, los da ni de percepción, casi digo, se fue indirectamente a las autoridades que están promoviendo. Y dos visiones, una con Max Gutiérrez, expresidente del Supremo Tribunal de Justicia, y otra con Héctor Contreras, ex subprocurador de Justicia, colaboradores de Proyecto Puente y pues expertos en la materia. Max, ¿qué dices de la reforma al respecto? En primer lugar, muchas gracias por invitarme, Luis Alberto. Qué bueno que está aquí también Héctor para dar todas las opiniones respecto a este tema. Yo creo en primer lugar que es muy importante centrar las cosas en el entendimiento, ¿no? Hay que centrarse y hay que analizar las cosas con cuidado, con prudencia y ver exactamente qué es lo que dice la propuesta. Hay verdades que nadie discute, como es que el origen de la delincuencia pues finalmente encuentra su explicación en pobreza, en problemas de drogas, en problemas de fallas en los sistemas educativos, problemas intrafamiliares. Eso sabemos que es el gran fondo de todo eso que produce finalmente la delincuencia, ¿no? Y eso se tiene que estar atendiendo y atacando a través de educación, de fuentes de empleo, de la correcta utilización, divulgación de los medios de comunicación en general. Es todo un mundo que se tiene que atender. Eso no se puede eludir, es una verdad clara e indubitable, ¿no? Y aquí de lo que se trata es que en toda sociedad, caso de México, los estados de México, caso de Sonora, pues hay incidencias delictivas, hay problemas muy fuertes de narcotráfico, el narcomenudeo, otros tipos de incidencias que tienen que ver con delitos patrimoniales. Se ha mencionado mucho el robo en casa habitación, robo de vehículos, daños por incendio, etcétera. Y aquí de lo que se trata, que yo digo que hay que centrar muy bien, bueno, el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad pública y de tener un buen sistema de justicia penal. Es el propósito, la razón de ser de la reforma aquella que tanto se ha hablado de 2008, ¿no? El Estado no puede abdicar a esas obligaciones, a esas funciones, a propósito de lo que todos sabemos que es pues el problema que te comentaba de pobreza, de falta de educación, de violencia y todo eso, ¿no? Tiene que estar una política activa por parte del Estado, tiene que haber unas buenas leyes, tiene que haber buenas corporaciones de policía que estén atendiendo, atacando y procesando los problemas que tienen que ver con la seguridad pública, ¿no? Entonces yo creo que son premisas indispensables para procurar el buen entendimiento de esto. Si nos perdemos de esas premisas, pues entonces podemos estar circundando, podemos estar alegando, podemos estar en debates que sean falsos y que no tengan los pies en el suelo, ¿no? Bueno, dicho eso, en ese entendimiento, vamos viendo qué es lo que dice la propuesta, ¿no? Y qué es lo que está circundando o lo que está flotando en el ambiente, que yo calificaría como un problema de que no se ha leído, no se ha analizado detenidamente cada una de las propuestas. Una que tiene que ver con el Código Nacional de Procedimientos Penales, otra con la Ley de Seguridad Pública y de la Procuraduría, la Ley de la Procuraduría, ¿no? Entonces vamos centrando estas cuestiones, ¿no? Se ha dicho, por ejemplo, que la propuesta pretende que se eliminen los acuerdos reparatorios que son parte del nuevo sistema de justicia penal. El acuerdo reparatorio es aquel que se da entre el inculpado y la víctima, que lo tiene que procurar el Ministerio Público para que lleguen a un arreglo sobre la reparación del daño. El Código prevé este acuerdo reparatorio, estoy refiriendo al Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero aquí hay que aclarar, Luis Alberto, en primer lugar, que son en tres campos donde se permite, en tres tipos de delitos donde se permiten los acuerdos reparatorios. El acuerdo reparatorio no tiene que ver con el derecho a la reparación del daño. El derecho a la reparación del daño ha existido desde siempre, ya estaba en la Constitución y lo reitera la Constitución. Estamos hablando aquí
del acuerdo reparatorio como una solución alterna al juicio penal. Es decir, que si se da un acuerdo reparatorio no haya enjuiciamiento penal, y si el inculpado cumple lo acordado, se extinga la acción penal, que el asunto termine sin sentencia. Pero ya el código es selectivo, ya es selectivo actualmente en ese terreno. Primero te dice, puede haber acuerdo reparatorio en delitos de querella. ¿Qué quiere decir eso? En aquellos delitos donde la codificación penal te dice que solamente se puede proceder a la investigación y al castigo, en su caso el responsable, si lo pide la víctima, como el abuso de confianza, el fraude, los daños por culpa que se producen cuando hay, por ejemplo, choque de automóviles. Entonces, el código ya te dice, por todos los delitos de querella se permite el acuerdo reparatorio. En ese primer supuesto, yo creo que es correcta la propuesta porque no toca eso. Sigue siendo y seguirá siendo siempre materia de un acuerdo reparatorio todo delito que solamente pueda perseguirse por querella. Y luego encontramos el segundo supuesto del Código Nacional, que ahí sí lo ataja la propuesta, que dice que procede el acuerdo reparatorio por delitos culposos. Y ahí en los delitos culposos, ahí la propuesta entra con su primer posicionamiento, que te dice: propongo que en los delitos culposos no entren los homicidios. Homicidios por culpa, sácalos de los acuerdos reparatorios. ¿Cuáles otros delitos culposos hay en abundancia? Pues los daños por culpa, las lesiones por culpa, son los clásicos que se presentan. Pero ¿qué encontramos? ¿Por qué se justifica que selectivamente se esté pensando en sacar a los homicidios por culpa de los acuerdos reparatorios? Pues primero, en un homicidio, sea por imprudencia, por dolo o por preterintención, se ha perdido lo más importante que tutela el derecho penal y la sociedad, que es la vida humana. Y el homicidio por culpa, tenemos ejemplos de artículos muy importantes en Sonora de homicidios por culpa que incluso se han estado castigando en forma agravada. En agosto del 2009, cuando sucedió lo de la guardería, se reformó el Código Penal del Estado para establecer con una pena muy grave todo el caso de incendio que provocara la muerte o las lesiones de niños menores de 6 años y también de adultos mayores. Son homicidios que, así como se habían manejado, son por culpa. Entonces, otro caso, las muertes que se producen por personas que van conduciendo vehículos en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes y que atropellan, que pueden atropellar a 1 o 2, 3, 4 personas, son homicidios por culpa. Las muertes que se producen por balazos también son homicidios muchas veces por culpa, otra vez son intencionales. Entonces, todo este campo de delito tan trascendente encuentra justificación en la propuesta. Estoy hablando nada más de los culposos, para decir: saquen esos homicidios, saquen los homicidios por culpa de los acuerdos reparatorios, que el asunto se ponga en manos de un juez, que el juez siga el procedimiento y que se decida, ¿no? Y ahí evitas muchísimas cosas de andar apurados por un acuerdo reparatorio, muchas veces entre familiares muy vulnerables de la víctima y personas que procurarán el acuerdo para salir del paso, ¿no? Entonces, ese es un punto de la propuesta, ¿no? Y no se ha dicho en los medios, tampoco yo creo se ha tratado muy adecuadamente, que ese es el primer punto, es decir, saca este delito de los acuerdos reparatorios. Los acuerdos reparatorios en lo general deben subsistir, están en la reforma constitucional, nadie está en contra de ellos. Ahí lo importante es puntualizar lo siguiente, Luis Alberto: ¿qué delitos en especial no deben ser materia de acuerdos reparatorios? Porque van más allá del interés aislado de la víctima. No la veas sola la víctima, ve el caso de un delito que trasciende más allá, que tiene una afectación social, hiere la sensibilidad social, sufren las personas, caso del homicidio por culpa, que te justifica que el asunto salga del MP y se vaya ante un juzgado, ¿no? Y luego entramos, Luis Alberto. Entonces, Héctor, ¿cómo ves tú la valoración? Bueno, me parece cuando menos que amerita el análisis de los enterados de esto, el planteamiento del licenciado Gutiérrez Cuen. Efectivamente,
la propuesta que plantea el presidente municipal deriva fundamentalmente de la recepción que él tiene del malestar, de la inconformidad de la ciudadanía, de los que diariamente son víctimas de la comisión de algún delito. Y no estoy hablando, fíjate, de delitos de alto impacto, estoy hablando de los delitos cotidianos del robo, el robo en casa habitación, el robo al transeúnte, que realmente viene a darle a la gente que menos tiene. Entonces, el presidente municipal, canalizando esas inquietudes, pretende hacer un planteamiento ante la Cámara de Diputados, ante el Congreso de la Unión, de ver la posibilidad de hacer un análisis de algunos casos en donde los acuerdos reparatorios no deben de ser lo esencial, sino realmente se tiene que tutelar otro aspecto, el aspecto de la seguridad pública. ¿Por qué? Porque el aspecto de la seguridad pública es un derecho fundamental, es un derecho humano. Entonces, ¿qué es lo que realmente está sucediendo en nuestro país? Porque no es privativo de Hermosillo. Resulta que el 2008 se reforma la Constitución para establecer el nuevo sistema acusatorio. Pero resulta que la propia reforma establece un lapso, un periodo para su implementación que es de 8 años. Y como siempre suele suceder en nuestro país, nos olvidamos y al cuarto para las 12, cuando ya teníamos el tiempo encima, empezamos a capacitar a los operadores del sistema. Y entonces, ¿qué pasa? Que lo que se tenía que haber estimado y capacitado y a la persona haberla involucrado en el sistema en 8 años, se hizo en 6 meses. Sí, ¿y esto qué es lo que está generando? Bueno, pues está generando que el sistema esté atrofiado y entonces se están generando eventos sociales delictivos que vienen a afectar a la comunidad y se considera que es derivado en parte de la legislación. Bueno, eso tendríamos que analizarlo, pero lo que es un hecho irrefutable es que no se privilegió la capacitación de los operadores, porque resulta, Luis Alberto, que ahora quien recibe la denuncia, quien va al lugar de los hechos, quien tiene contacto con la víctima, quien tiene contacto con la policía, tiene contacto con los testigos, es el policía, ya no es el Ministerio Público. Y resulta que en gran parte el policía no conoce este sistema y no sabe qué hacer. ¿Y cuál es la consecuencia? Pues la consecuencia es que se están repitiendo fenómenos delictivos porque en gran parte no se lleva el control, el registro de la persona que está siendo detenida. Y te pongo un caso. Se detiene a alguien por un robo. Se le lleva, se le presenta. Es un robo que no se ejerce con violencia en las personas. Es un robo que tiene derecho a la libertad en forma inmediata, el inculpado. Bueno, a los 10 días lo vuelven a traer por otro robo y es el mismo y no tenemos el control de detención. ¿Por qué digo esto? Porque cuando una persona vuelve con su conducta, eso es más que suficiente para que la autoridad ministerial judicialice ese asunto, porque esa persona no tiene que andar en libertad porque ya representa un problema de carácter social. Entonces, la salida que está buscando el presidente municipal, bueno, es la preocupación que percibe, pues porque la ciudadanía está muy molesta por lo que está sucediendo. Ahora, nos vendieron durante muchísimos años juicios orales. Eso es lo que la publicidad se generó. Y eso no es verdad, Luis Alberto. En Sonora tenemos un solo asunto que ha llegado a juicio oral, a la etapa del juicio oral. El nuevo sistema está sustentado en salidas alternas, en acuerdos reparatorios, en mediación, en procedimientos abreviados, en suspensión condicional del proceso. ¿Qué quiere decir? Que
el sistema le está apostando, el nuevo sistema penal, procesal penal, le está apostando al acuerdo entre víctima e inculpado, porque así está diseñado. Y fue un sistema que nos fue impuesto, en donde la cultura del mexicano no está en ese nivel, no está en esos acuerdos. Entonces, ¿qué está pasando? Que se está generando un problema muy serio, que no es privativo de Hermosillo, que es un problema a nivel nacional. ¿Por qué? Porque no está operando, porque no se está haciendo lo correcto, porque al cuarto para las 12 nos quisieron enseñar a manejar un jet cuando apenas manejábamos una avioneta. Entonces andamos dando bandazos y la ciudadanía no tuvo la información suficiente durante 8 años diciéndole, explicándole qué era el nuevo sistema, qué era lo que privilegiaba, en dónde iba la víctima, porque hay que decir una cosa, y yo así ahí entonces, correcta discrepo con el doctor Guillén. El sistema no incluye de manera puntual la Ley Nacional de Víctimas. Y entonces la Ley Nacional de Víctimas está muy por arriba del Código Nacional en el aspecto de la reparación del daño, en el aspecto del resarcimiento de todos los aspectos de la víctima del delito. Ahí se quedó el código en esa parte, entonces, atrasado. Bueno, está bien la propuesta del alcalde, entonces también la estás viendo bien. Yo estoy viendo que es el único alcalde en el país que está haciendo algo por lo que está sucediendo, por el fenómeno delictivo, y en esa medida es muy importante que no esté cruzado de brazos esperando a ver qué dice la federación o a ver qué dice otra instancia o qué dice la Cámara de Diputados. El alcalde está encabezando una cruzada. Esto solamente es un inicio de un proyecto que tendrá que acuerparse, que tendrá que depurarse, que tendrá que mejorarse en lo que tenga que hacerse. Pero lo valioso de esto, Luis Alberto, es que el presidente municipal realmente está tocando las puertas y está llamando la atención de las autoridades competentes para decirles, está pasando esto, a ver dónde está el error, en dónde está el problema, pues para corregir. ¿Para qué? Finalmente para darle el valor más preciado que tiene el ciudadano, la seguridad, su protección. Muy bien, gracias. Conclusiones, Max, entonces, a ver, para esta situación. Yo creo que se ha dicho cosas muy, muy importantes, y que la propuesta de una reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales es muy puntual. Hay que leerla, hay que conocerla. Se discutirá en el Congreso de la Unión, seguramente así va a ser. Y esto no quiere decir que si se propone la modificación al Código Nacional se deba perder de vista la necesidad de todo lo que tiene que ver con la administración de las policías y del Ministerio Público. Ahí está clara la necesidad de la capacitación, está clara la necesidad de los controles internos, de la depuración, del procesamiento penal de los elementos que incurren en delitos. Hay todo un mundo por hacer en lo que es el trabajo sobre corporaciones de policía y ministerios públicos. Es muchísimo lo que hay que hacer, pero eso no quiere decir que ante esa problemática, ante esas necesidades, ante esos retos, hagamos por un lado el planteamiento de reformas al código que rige estos procedimientos, ¿no? Sería tanto como decir, plantea las reformas hasta que todo esté solucionado. No es así. Para caminar hacia la justicia, hacia la seguridad pública, tienen que estarse atendiendo y atacando los diversos campos donde están los problemas, donde están los retos, pues, ¿no? En ese entendido debe ser el planteamiento, ¿no? No se trata de que... ¿Y si cumple con eso? Yo creo que se tiene que cumplir y se tendrá que estar cumpliendo y se tendrán que dar resultados. Si no, la reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales... Corte y vuelvo para hacer. Sí, adelante. El martes y miércoles de fruta y verduras. Te damos lechuga romana a solo $6.50 la pieza y papaya Maradol a $15.90 el kilo. ¡Apúrale! Tienes solo el día de hoy para aprovechar estas y muchas ofertas más. En Chedragui ahorras más porque cuesta menos. ¿Sabías que?
Los niños sobreprotegidos suelen ser más tímidos y miedosos, con una personalidad débil y dependiente, nerviosos, no saben valorar lo que tienen ni aceptar responsabilidades, maduran más tarde y les cuesta relacionarse con otros niños de su edad. Soy Gina Ibarra. Síganme en Twitter en Gina Ibarra-mamá, en Facebook en Gina Ibarra. Y les recomiendo mi libro, Hablando de mamá a mamá, una guía para ser la mejor mamá. Guerreros que unen a toda una nación. Gigantes de espíritu aguerrido. Todos viven en tu casa. Con el nuevo Sky HD disfruta más deportes que nunca. Más de 100 canales en alta definición total y próximamente muchos más. Disfruta más de 15,000 horas al año de eventos en HD. Contrata ya y ahorrarás $200 en tus 2 primeras mensualidades y 6 meses gratis de Bluetooth Go para disfrutar estés donde estés los contenidos exclusivos de Sky y de algunos programadores. Con el nuevo Sky HD tu televisión se hace grande. Suscríbete desde $0 en HD al 4040-0202 o al 0155-4040-0202. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. El afilador. El dulce sonido de la flauta de caña es el distintivo de este oficio mexicano en extinción. El paso de una bicicleta compuesta de un esmeril y una piedra de afilar en las calles de la ciudad es el aviso para afilar cuchillos, tijeras y cuanto instrumento para cortar se pone en manos de el afilador. Hijo, ¿dónde vas a estudiar la prepa? Mi primera opción es Prepa en línea CEP. ¿Estás seguro? Claro, mamá, es gratuita, de calidad y después puedo ir a la universidad que yo elija. ¿Y cómo funciona? Es por internet, por eso va conmigo. Puedo estudiar desde el celular o la computadora y en un horario flexible. ¿Cómo cambian los tiempos? Inscríbete en www.gov.mx/CEP. Tienes hasta el 21 de octubre. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos por el programa. Años de abandono provocaron un gran problema de seguridad en Sonora. Para solucionarlo, primero fue regresar a lo básico, a los ciudadanos y, junto a ellos, trabajar para recuperar sus calles y colonias. Primero fue duplicar el número de patrullas después de años de no hacerlo. Primero fue crear el escudo ciudadano con un enfoque en seguridad diferente. Pasar de la ausencia a la presencia, del abandono a la cercanía y unidad con los sonorenses. Primero, lo primero. Claudia Pavlovich, primer informe. Hace un año la economía de Sonora estaba en los últimos lugares. Caímos, tocamos fondo. Lo primero era levantarnos. En solo un año Sonora subió 10 lugares y recuperó lo perdido. Primero los empleos, detener la caída de los últimos 2 años y recuperarlos. Primero, recuperar la confianza de las empresas para generar más empleos. Ahora Sonora pasó de una economía con números negativos a una economía con crecimiento. Primero, lo primero. Claudia Pavlovich, primer informe. Habla Ricardo Anaya. Este año logramos el mayor triunfo en elecciones para gobernador en toda la historia del PAN. Gracias a todas y a todos los que creyeron en la Fuerza de Acción Nacional y en sus alianzas. Hoy tenemos un enorme compromiso. No les vamos a fallar. El PAN está de regreso, listo para construir el México del mañana. Ya juntos lo demostramos. De que se puede, se puede. Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN. Continúa la información. Proyecto Puente. Conclusiones ya, Max, desde Gutiérrez, porque pues el tiempo apremia en radio exactamente, pero era necesario escuchar otras voces del debate de lo que el alcalde propone. Si es correcto o que se siga debatiendo, entonces lo que dice el alcalde. La propuesta tiene puntos específicos que hay que leerla, hay que analizarla. Estoy confiado en que lo van a hacer en el Congreso de la Unión. En la presentación había diputados federales y diputados locales, y se externó el compromiso de que esto se atienda, y no nada más es de Sonora esta cuestión, es un código nacional, pues, ¿no? Punto final, importantísimo que viene en la propuesta y no se ha comentado, es el siguiente: en los procedimientos abreviados, ahorita el procedimiento abreviado es el que se hace la negociación entre el Ministerio Público y el inculpado y le rebajan la pena. En el Código Nacional no se permite que la víctima se pueda oponer a la pena solicitada. Parece que la víctima lo equipara nada más a lo que tenga que ver con la reparación del daño, pero no a la pena de prisión solicitada. Y aquí la propuesta dice: escúchese a la víctima. Y si el juez considera que la víctima tiene razón en cuanto a su oposición, porque la pena que se esté solicitando sea desproporcionalmente inferior a la que le correspondiera al delito,
el juez puede negar ese procedimiento abreviado y que se siga el juicio. Eso es un derecho humano de la víctima, el derecho a la verdad y a la justicia, que está contemplado en la propuesta y no está en el Código Nacional. El tiempo ya premió, Luis Alberto. Muchas gracias por tu atención de invitarme y aquí estamos en la mejor disposición. Entonces, a ver, Héctor, para concluir, ¿qué concluyes? Yo pienso que este proyecto que el presidente municipal se ha echado a cuestas debe llegar hasta su final ante la Cámara de Diputados, ante el Congreso de la Unión. ¿Por qué? Porque se tiene que hacer lo necesario para que la ciudadanía viva tranquila, viva en paz, para que no continúe siendo víctima del delito. No debemos pasar por alto que la función primordial, básica, que justifica el Estado como país, como nación, es la de brindarte seguridad a tu persona, a tu patrimonio, a tu familia, a tu libertad. Esa es la premisa de la que se tiene que partir y de ahí se generan todas las demás cosas. Entonces, yo creo que lo que está sucediendo en este momento es llamar la atención a las instancias correspondientes, a la sociedad civil, para que se involucre en este proyecto de iniciativa para sacarla adelante. El Código Nacional tiene cosas muy buenas, hay cosas que habrá que mejorar, hay cosas que tendrá que suprimirse, pero todo encaminado ¿en qué? En que prevalezca el Estado de Derecho. ¿En qué? En que la ciudadanía tenga instancias confiables a donde presentar una denuncia, en donde quien sea víctima de un delito se investigue y se sancione a quien lo cometió. Esas son las funciones fundamentales de un Estado que deben retomarse y que deben de cumplirse. Que estamos viviendo una crisis, sí, estamos viviendo una situación alarmante de robo, de delitos, bueno, pero mal haría el presidente municipal en quedarse sentado y no hacer nada. Tenemos que hacer lo necesario encaminado a dar solución a los problemas. Y que se abran los foros, así como tú, y que se abran los foros universitarios y que se abran todas las instancias. El código, los destinatarios del código somos nosotros, los ciudadanos, los usuarios. Tenemos la obligación de conocerlo, pero también tenemos la obligación de participar en todas aquellas situaciones que consideremos que no están correctas. Las leyes no se nos tienen que imponer, las leyes tienen que ser el resultado de que los ciudadanos la aceptamos, la conocemos y estemos de acuerdo con ello. Gracias, Héctor, a los dos. Ahí en proyectopuente.com.mx, Bolívar Portugal escribe hoy desde España. Dice por acá, la abdicación del Estado. Excelentes artículos hay hoy en la página, ahí